Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Pues gozándonos este día que ha hecho el Señor, estamos haciendo un estudio bíblico correspondiente para el día de hoy. Hoy día seguimos hablando acerca del credo de Atanasio, o lo que se conoce como el credo de Atanasio. Ya hemos dicho que hay muchas personas que piensan y dudan del hecho de que Atanasio mismo sea el que lo haya escrito, y se cree que fue escrito más o menos en el siglo V. Toda una discusión ahí, ¿no? Pero sin duda la Iglesia ha respetado este credo y aún sus verdades. Aunque algunos lo han dejado en desuso, es verdad, pero hay otros que todavía pues estiman las verdades que allí se esbozan porque hablan acerca de la Trinidad y también de la encarnación del Hijo, que son principios que justamente Atanasio defendió. Así que sea que Atanasio lo haya escrito o no, el hecho de que el documento es muy importante para la iglesia, no solamente para la iglesia romana, latina, pero además la iglesia anglicana, la iglesia protestante, reformada, presbiterianos, luteranos, bautistas, etcétera. Lo estimamos este credo porque creemos que tiene una importancia muy valiosa en el aspecto teológico y en el razonamiento sobre la Trinidad, uh, y también sobre la encarnación de Cristo. Así que hoy estamos hablando de la segunda parte, pero queremos hablar un poco de Atanasio todavía. Recordamos que Atanasio, pues, uh, ya sabemos de que él fue el secretario de Alejandro y pues seguramente participó uh, del concilio de Nicea, ¿no? Pues déjame hablar un poco de Alejandro, el obispo Alejandro de Alejandría. Uh, pues él fue alguien de gran influencia en la vida de Atanasio y se cuenta que lo vio jugando un día a administrar el bautismo con otros niños. Mira cómo es eso, ¿no? Él jugaba a ser un ministro de Dios y efectivamente eso fue lo que se convirtió, porque cuando muere Alejandro, pues él llegó a ser el 20º obispo de Alejandría. Pero Atanasio en esos días de jóvenes, pues uh, ya te dije que Alejandro como que lo apadrinó, lo discipuló, él se convirtió en el secretario, pues justamente de Alejandro en el 318 y fue ordenado diácono. ¿Qué importancia eso, no? Porque algunos quieren, uh, yo veo esto con un trend que hay, ¿no? Entonces ahora cualquiera persona que llega a la iglesia, ahora inmediatamente lo quieren hacer obispo, o lo quieren hacer pastor, etcétera, o copastor, etcétera. Pues no, siempre el orden en la iglesia ha sido que tiene que la persona que va a llegar a ser un, un obispo, o un sacerdote o un pastor, ¿no? Pues tiene que pasar primero por el diaconado, porque ahí es donde va a probar su servicio para el Señor y para eso hay calificaciones que tiene que cumplir. Y pues esto fue lo que pasó con Atanasio. Atanasio fue primero un diácono ordenado en el 318 y ahí comienza a escribir su primera obra y un tratado teológico sobre la encarnación, de encarnaciones, pues, y fue escrito en griego. Por cierto, el erudito griego A.T. Robertson escribió o editó un libro de Atanasio que justamente se llama The Incarnation, ¿no? La encarnación, y está escrito en griego para que sus estudiantes de griego lo pudieran um, leer, ¿no? Uh, y poder practicar su griego, poder entender su griego. Uh, por cierto, A.T. Robertson fue el hombre que escribió la primera gramática griega en los Estados Unidos, fue el primer profesor del griego, creo yo, en Southern Seminary, donde fue un profesor prominente, ¿no? Ya, so, admiramos a la obra que nos dejó, el legado que nos dejó A.T. Robertson, que fue justamente este libro de la encarnación en Atanasio. Déjame ver si lo puedo ver aquí. Se llama De Incarnatione de Robertson. Pues aquí tengo yo una copia de ese libro. Y aquí ya nos dice que fue la edición es de 1891. Es una traducción.
para el uso de los estudiantes del texto griego por Archibald Robertson. Es la tercera edición, la que yo tengo. Pues, tremendo, ¿no? Pero Atanasio, seguimos hablando de él. Te dije que él se había convertido en diácono, era el secretario de Alejandro. Pero alrededor del 323, pues tenemos a Arrio, que era un sacerdote ambicioso de la iglesia de Alejandría. Él niega la divinidad y comienza a difundir la idea de que Jesucristo no era divino, sino que solamente era creado, un ser creado. Pero Alejandro, pues, fue el primero que confrontó a Arrio y le pidió que presentara una declaración escrita sobre esta falsa doctrina. Y obviamente, pues, al hacerlo fue condenado como herejía tras la presentación de dos obispos disidentes. Arrio y otros 11 sacerdotes y diáconos fueron destituidos, removidos de sus cargos por enseñar falsa doctrina. Es decir, que lo que decía Arrio, ¿no? Que Jesucristo era un ser creado y no Dios de Dios, ¿no? Pues Arrio parte para Cesarea y continúa allí enseñando su falsa doctrina. Y consiguió el obispo eh, el, el apoyo del obispo de Nicomedia, de Eusebio de Cesarea. Por cierto, qué bárbaro, lo citamos justo este día domingo, ¿no? Eusebio de Cesarea era un acérrimo de, de, de Arrio. Realmente él estaba a favor de él y lo defiende delante de Constantino. Yo les dije que Eusebio de Cesarea tenía un favor especial porque era el historiador del emperador Constantino, pero era arriano. ¡Ja! No estaba del lado de Atanasio, ¿no? Pues Atanasio, les dije que él era el secretario de Alejandro y estuvo presente en el gran debate eclesiástico. Él redactó posiblemente la carta de condena a Arrio. Atanasio estuvo con Alejandro durante el famoso concilio de Nicea para determinar sus asuntos. Y en esta reunión, pues, que fue convocada por el emperador Constantino, se confirmó oficialmente la sentencia de Arrio. Se adoptó el credo de Nicea como credo de la iglesia. Por cierto, la palabra credo significa yo creo, o sea que esto es lo que creía la iglesia. Y una de las partes del credo niceno es que dice que Jesucristo es Dios de Dios, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, pues obviamente lo que estaba enseñando Arrio era una herejía y por eso condenan a Arrio. Uh, pero no obstante, va a morir uh, Alejandro. Atanasio, como les dije, va a ser ordenado como su sucesor y fue consagrado como el nuevo obispo de Alejandría en el 328. Pero él siguió su lucha contra el arrianismo. Para el 330, Eusebio de Cesarea se dirigió al emperador Constantino, lo convenció de que ordenara a Atanasio que permitiera el regreso de los arrianos a la comunión. ¿La puedes imaginar? Eusebio peleando y defendiendo la causa de Arrio para que regrese a la iglesia. Bueno, siempre decimos, ¿no? Los hombres tienen pies de barros. Y aquí tenemos que Eusebio nos dejó una buena historia eclesiástica, un resumen de la historia de los primeros 300 años de historia de la iglesia. Eusebio fue también el que presentó 50 Nuevos Testamentos al emperador Constantino y por eso tienes un Nuevo Testamento en tu mano, ¿no? Y en tu casa y en tu iglesia. Así que tiene pies de barro. Pero sin embargo, apoyaba a Arrio. Y Eusebio no se dio por vencido, uh, uh, a pesar de que Atanasio se negó, señalando que la iglesia romana no podía mantener la comunión con los herejes que atacaban la divinidad de Cristo. Bueno, muchas persecuciones, exilios que le hicieron este, a Atanasio. Por eso es que le decían que él, pues, vaya, hay una frase que se llamaba Atanasio en contramundum, significaba que Atanasio contra el mundo, claro, porque pues Eusebio estaba ahí ejerciendo su poder, ¿no? Y su influencia para, pues, apoyar
la elección de un obispo arriano en Alejandría, etcétera, ¿no? Atanasio fue desterrado 5 veces, imagínate eso, y pasó 17 años en el exilio por defender la doctrina de la divinidad de Cristo. Y finalmente, pues, falleció el 2 de mayo del 373 en Alejandría. Y hasta el día de hoy se lo conoce como un gran defensor de la fe. Y eso es lo que podemos ver en este credo, justamente, ¿no? Y ya sabemos que este credo se llama Quicumque Vult. Y como te dije, algunos piensan de que no fue escrito por Atanasio. Tal vez el contenido o lo que enseña el credo sí fue escrito por Atanasio y alguien sencillamente uh, lo sumarizó y lo puso en este documento. Pero no se cree que el documento per se fue escrito por Atanasio, pero si tú quieres como compilado o editado, incluía los pensamientos de Atanasio, pero se cree que más o menos data como el siglo V. Y se cree que fue escrito en el sur de Francia. En 1940 se descubrieron los extractos perdidos de San Vicente de Lérins, donde se nos dice que en todas partes es este credo siempre y creído por todos, ¿no? Se cree que San Vicente de Lérins era un admirador de Atanasio, y la copia más antigua que conocemos de este credo pues viene de una colección de homilias de Cesareo de Arles, fallecido en 542. Sí, pues. Y entonces ahí vemos pues este documento que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? El credo de Atanasio. Como te dije en la primera parte de este credo, habla acerca de la Trinidad. Ya lo vimos la semana pasada. Hoy día vamos a ver la segunda parte que habla acerca de la encarnación de Cristo. Pues, el credo comienza así, quicumque vult, ¿no? Eso significa todo el que quiera. Y desde luego es salvus esse, ¿no? Que significa todo el que quiera salvarse. Y la primera parte comienza así, ¿no? Todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica, es decir, del latín católica, que significa la verdad de la fe cristiana de la Iglesia Universal, es decir, lo que cree la Iglesia Universal, particularmente de las Escrituras, eso es la fe bíblica. No estamos hablando de la fe, la religión católica romana y todos sus dogmas, no, estamos hablando de la fe bíblica, la fe cristiana. La fe que está expresada en el Nuevo Testamento, la fe que fue entregada de una vez por todas a los santos, esa es la fe. Y alguien tiene que defenderla. O sea, no puedes venir a decir que Jesucristo no es Dios, que no hay Trinidad y salir impune, porque eso significa que tú eres un hereje. ¿Te das cuenta? Tienes que mantenerte en la fe bíblica que está expresada en las palabras del Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos que ya nos habló acerca de la Trinidad. Y ahora, en esta segunda parte, pues el credo de Atanasio, Quicumque Vult, nos va a decir sobre la encarnación. Entonces, pues ya sabemos que la primera parte nos ha hablado acerca de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un Dios en 3 personas, y el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad, ¿no? Omnipotente, eterno, etcétera, ¿no? Pero la segunda parte dice así: además es necesario que para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En latín lee así: sed necessarium est ad aeternam salutem ut incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat. En otras palabras, que es necesario que para tener la salvación eterna una persona crea en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y que fielmente crea, tienes que creer fielmente en esa encarnación. ¿Te das cuenta? Y si continúa el credo, dice: ahora esta es la fe verdadera, que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Pues nota lo que dice, ¿no? Muy importante.
est ergo fides, dice el latín, recta ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus, Dei filius Deus et homo est. Pues esta es la fe verdadera, esta es la fe que nosotros creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios como humano. Deus et homo est, ¿no? Es Dios y humano. Y esta es la idea de la misma manera, es igualmente, ¿te das cuenta? No es, como decía Arrio, que él era un ser creado, ¿te das cuenta? No. No es que él es un Dios, como dicen los testigos de Jehová hoy día, no, falsamente. No, él es Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Jesucristo es Dios, ¿te das cuenta? Pero al mismo tiempo tomó carne humana. Él es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó. Y mira lo que va a seguir diciendo este credo. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo. Deus est, ex substantia patris, ante secula genitus, et homo est, ex substantia matris, in seculo natos. O sea, que nació en este siglo. No, Él es Dios de Dios, Deus est, ex substancia patris, de la misma sustancia del Padre, ¿no? Antes secula genitus, fue engendrado antes de todos los siglos. Et homo est, ex substancia matris, y vino a ser humano de la sustancia de su madre, nacido en este siglo, dentro del tiempo, ¿no? Y dice, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali et humana carne subsistens. Pues dice que Él es perfecto Dios. Mira eso. Jesucristo no es solamente un humano, pero es perfecto Dios. Y perfectus homo. Significa perfectus homo, un hombre perfecto. Y también es un alma racional y un cuerpo humano, ¿no? Pues algunos decían que Él era como una visión, ¿no? Entre esos los gnósticos. Pero no, Él tenía un cuerpo humano, cuerpo de carne y hueso, con el que padeció por nuestros pecados en la cruz. Pero el credo continúa, dice así, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Qualis patris secundum divinitatem minor patre secundum humanitatem, que significa pues que Él es igual al Padre según su deidad, pero inferior al Padre según su humanidad. Quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus. Dice, quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, ¿no? Sino un solo Cristo. Él es uno, no por la conversión de su divinidad en carne, unus autem non conversione divinitatis in carnem, sino por la asunción de la humanidad en Dios, ser asunciones y humanitates in Deum. ¿Te das cuenta? Dice que Él es uno, no por la conversión de su divinidad en carne, no es que se ha convertido la divinidad en carne, ¿no? O que se ha anulado, ¿no?, su divinidad, sino que la divinidad asume humanitates in Deum. O sea, que es la deidad la que asume un cuerpo humano, es lo que está diciendo. Pero Él sigue siendo Dios. Él es uno, ciertamente no por confusión de su sustancia, sino por la unidad de su persona. Unus homino, non confusione substancia, sed unitate persona. Él es uno ciertamente no por confusión de su sustancia, sino porque es uno en su persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano,
nam sicut anima rationalis et caro unus est homo. Dice, pues, así como el alma es racional, bueno, el cuerpo es un solo humano. Así Dios y hombre es un solo Cristo. Ita Deus et homo unus es Christus. Él sufrió por nuestra salvación y descendió al infierno, y él resucitó entre los muertos. Qui passus es pro salute nostra, descendit ad inferos, tertia dia resurrexit a mortuis. Y claro, sabemos que cuando está hablando acerca del infierno, estamos hablando de los dolores, ¿no? De su padecimiento. Hay toda una discusión sobre esto, ¿no? Si Cristo descendió al Hades o no. Pero nosotros llegamos a pensar que realmente, pues, los dolores infernales del pecado, ¿no? De una manera simbólica. Aunque Pedro habla de que él fue a proclamar su victoria, ¿no? Pero sabemos que él sufre por nuestra salvación, pues él proclama esa victoria o experimenta los dolores infernales de la paga del pecado, pero él resucitó entre los muertos. Y después él ascendió al cielo, dice el credo, él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ascendit ad celos, sedet et ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus es judicare vivos et mortus. Pues dice que él ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Así es la esperanza de la iglesia, ¿te das cuenta? Que él ha ascendido, claro, hace poco lo celebramos, ¿te acuerdas? Él está sentado a la diestra del Padre, donde él está intercediendo por nosotros y por su iglesia todos los días, por ti cada día, orando por ti. Y él dice, sí, pues de ahí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la esperanza de la iglesia. Una segunda venida en la que Cristo viene a juzgar tantos a vivos como a muertos. Y después se nos dice aquí, a su venida todos los humanos resucitarán corporalmente, ad cuius adventum omnes homines resurgiere, aventum corporibus suis, es decir, con sus cuerpos, corporibus suis. ¿No? O sea que cada uno va a resucitar con su propio cuerpo, es lo que está diciendo, en su venida, ¿no? Algunos, como los preteristas totales, que dicen que la resurrección ocurrió en el año 70 después de Cristo, absurdo, ¿no? Eso es estar fuera de la fe también, ¿no? No, la esperanza de la iglesia es que nosotros creemos una resurrección corporal cuando Él venga, y cada uno va a tener un cuerpo físico, corporal, ¿no? Con el que va a resucitar en la venida de Cristo. Y ese cuerpo va a tener una cualidad, porque puede sufrir eternamente o gozar por causa de la fe de los placeres eternos de Dios en el reino celestial. Pero todos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Todos los humanos, omnes homines, dice aquí, resurgere. Y darán cuenta de sus propias obras, el redituri sunt de factis propis rationem. Pues que van a dar cuenta, cada uno vamos a dar cuenta de nuestras propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna, esos son los que han creído. Et qui bona egerunt, ibunt in pitam aeternam. Pues de ninguna manera se cree que sencillamente, o por lo menos nosotros como protestantes y como evangélicos, ¿no? Creyentes en la Biblia, que la salvación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe, y esto por la gracia de Dios, ¿no? Pues decimos de que los hombres van a entrar al cielo por lo que hicieron, por su bien. No, más bien es por la fe en Jesucristo. Ahora es obvio que dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que si verdaderamente tú has creído en el Señor Jesucristo, lo que pasa es que tú tienes obras de obediencia a la palabra de Dios, y esas te van a acompañar. ¿Son perfectas en toda tu vida? No. Pero sí existen, ¿te das cuenta? Sí hay arrepentimiento y fe continua en el creyente, ¿te das cuenta? El creyente puede fallar muchas veces,
pero puede confesar sus pecados y volverse a poner en pie, limpiarse en la sangre de Cristo, comenzar de nuevo a obedecer con un nuevo brío cada día, ¿no? Hasta que venga este día. Y dice aquí, los que han creído es lo que yo creo, et qui bona egerunt, no solamente los que han hecho bien porque creyeron, y ese bien no es de ellos porque Dios se los dio. Y invitan eterna, que entrarán en la vida eterna. Eso es el reino celestial. Y los que han hecho el mal, es decir, los incrédulos, entrarán al fuego eterno. ¿Te das cuenta de algunos que son incrédulos? De la misma manera como te dije, los creyentes creen en Jesucristo, pues y obviamente comienzan a hacer actos de obediencia porque Dios les ha dado un nuevo corazón, les ha dado una nueva naturaleza, un nuevo deseo de obedecer la palabra de Dios. Por eso hacen buenas obras. Pero el malo que rehúsa creer en Jesucristo, a sí mismo, de la abundancia de su corazón, saca la maldad, ¿te das cuenta? ¿Conoces personas así? Que solamente como que tienen un bag, ¿no? Como que tienen una mochila, y de esa mochila están sacando celos, envidias, contiendas, comparaciones, rivalidades, disensiones, todo el tiempo. Es un problema, es un caos, ¿no? Pues aquí te está diciendo el credo de Atanasio lo siguiente, ¿no? El que ha hecho lo malo entrará al fuego eterno. Cuidero mala in ignem aeternum. Cuidado, ¿en qué lugar estás? ¿Eh? ¿Qué es lo que sacas de tu bolsa? Yo no digo que el creyente es perfecto, pero tiene que tener obras de arrepentimiento, tiene que tener obras de obediencia a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y tenemos este hecho aquí que dice finalmente este credo. Esta es la fe católica, es la fe cristiana universal de todas las iglesias. Que es fides católica. Uno no puede ser salvo sin creer esto con firmeza y fidelidad. Dice, quam nisi quisque fidelitur firmiterque crediderit. En otras palabras, uno no puede ser salvo a menos que todos crean fiel y firmemente uh, en estas cosas, ¿no? Quam nisi quisque fideliter firmiter que crediderit, o sea, que a menos que todos creyeran fiel y firmemente en estas cosas, salvus esse non poterit, es decir, que no puede salvarse, no pueden salvarse si no creen fielmente en todas estas cosas. ¡Wow! Ahí termina este credo. Por cierto, quiero decirte que este credo fue escrito en latín, ¿no? Y por eso sabemos que no necesariamente esta fue la obra de Atanasio, pues él es de origen griego, ¿no? O mejor dicho, alejandrino. Y sabemos que él no le gustaba el hebreo, o por lo menos no lo dominaba, es lo que sabemos. Pero él tuvo una educación, Atanasio estoy hablando, tuvo una educación estelar y hablaba con fluidez tanto griego como copto, aunque admitió ignorar el hebreo. Él fue contado en el grupo de los padres de la iglesia alejandrina conjuntamente con Clemente y Orígenes. Así que, como sabemos, este credo fue escrito en latín y posiblemente ya sabemos que eh, algunos piensan incluso que el credo contiene ideas más bien agustinianas, o sea que era como del lado latino de la iglesia, ¿no? El lado de la iglesia romana. Pero sin embargo, el credo es un ejemplo de lo que tenemos que creer como una iglesia ortodoxa, una iglesia conservadora, sobre la Trinidad, ¿no? Dios en tres personas, bendita Trinidad, y sobre Cristo nuestro Señor, Dios hombre que tomó forma humana. Y aquel que no cree estas cosas, ¿no? Aunque a algunos les parece muy duro, y por eso han sacado esto de sus liturgias, ¿no? Porque les parece muy condenatorio. Pero esta era la fe de la iglesia. Si alguien no creía estas cosas, no podía salvarse.
¿Crees tú en la Trinidad, por cierto? ¿Crees tú en la naturaleza divina y humana de Jesucristo en una persona que es la persona de Cristo? Pues esta es la fe cristiana universal de la Iglesia, Haec es Fides Católica. Es la fe universal cuando digo católica, ¿no? Y uno no puede ser salvo sin creer esto con firmeza y fidelidad. Pues mantente en la fidelidad del Señor, mantente en la palabra de Dios. No te vas a perder si te mantienes en lo que dice la Sagrada Escritura sobre la Trinidad y sobre la persona, la obra del Señor Jesucristo. Bueno, quiero invitarte para que sepas que aquí en West Park, Florida, en Broward County, la iglesia Bautista Miramar es una iglesia donde se exalta al Señor y donde se cree la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios expositivamente todos los domingos. Y como ves en este miércoles, pues haciendo estudios bíblicos de esta manera, ¿no? Nuestra fortaleza es pues la exposición bíblica, la teología histórica, la teología sistemática, la teología bíblica, los idiomas originales, ¿te das cuenta? Entonces, si tú quieres aprender las escrituras, mira, no hay mejor lugar que donde vas a poder ser expuesto a un lugar donde vas a entender las escrituras. Dios te va a ayudar a crecer. Uh, y pues es un lugar hermoso donde se adora al Señor, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Nos gustaría que nos visites, ¿no? Voy a dejarte la dirección de la iglesia aquí en este lugar, en este post, y pues nos gustaría pues conocerte y orar juntos contigo a la bendita Trinidad. Sin más que decirte, que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición y con el permiso del Señor nos veremos este domingo en la iglesia Bautista Miramar a las 9 de la mañana. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.